En lo alto de las montañas áridas, donde el viento susurraba nombres olvidados y las piedras guardaban secretos antiguos, vivía un anciano llamado Elías. Su cabaña de madera carcomida se aferraba a la ladera como una oración desesperada, rodeada de tierra seca y arbustos sin vida. Elías había perdido la vista hacía 20 años, cuando el sol aún brillaba con fuerza sobre aquellas tierras. Pero sus ojos ciegos ahora reflejaban un cielo interior que nadie más podía ver. Cada amanecer, el anciano despertaba al canto distante de un águila solitaria, y cada atardecer se arrodillaba frente a una cruz de madera tosca, susurrando plegarias que se perdían en el silencio de la montaña. Su única compañía era el bastón de olivo que tallara con sus propias manos, guía fiel en la oscuridad perpetua que habitaba. La aldea al pie de la montaña lo había olvidado, considerándolo un loco que prefería la soledad a la compañía de los hombres, pero Elías sabía que su exilio no era castigo, sino preparación para algo que aún no comprendía. El anciano vivía de lo poco que la tierra le ofrecía: raíces amargas, agua de lluvia guardada en vasijas de barro y el pan duro que ocasionalmente algún alma caritativa dejaba en el sendero que subía a su morada. Sus manos arrugadas conocían cada piedra del camino, cada grieta en las paredes de su cabaña, cada hendidura donde el viento entraba como un lamento. A pesar de su ceguera, Elías poseía una claridad interior que muchos envidiaban sin saberlo. Podía distinguir el canto de cada pájaro, el susurro de cada corriente subterránea, el aroma de la lluvia antes de que las nubes se formaran en el horizonte. Su fe era como el olivo centenario que crecía torcido cerca de su puerta, retorcida por las tormentas, pero con raíces profundas que se aferraban a la roca viva de la montaña. Cuando oraba, su voz temblaba con la certeza de quien ha hablado con la soledad durante tanto tiempo, que ha aprendido a escuchar las respuestas en el silencio. Los aldeanos decían que estaba loco, que hablaba solo, que su mente se había quebrado como las ramas secas bajo el peso de la nieve. Pero Elías sabía que la locura verdadera era vivir sin ver más allá de lo visible. La pobreza de Elías no era solo material, sino también humana. Hacía años que nadie subía a visitarlo, años que no sentía el calor de un abrazo o el consuelo de una conversación verdadera. Su esposa había muerto de fiebre cuando él aún podía ver. Sus hijos habían emigrado a tierras lejanas buscando fortuna, y sus amigos de juventud yacían bajo cruces de piedra en el cementerio de la aldea. La montaña se había convertido en su monasterio y la soledad en su maestra más severa. Sin embargo, en lo profundo de su corazón ciego, Elías guardaba una esperanza tan brillante como el sol que no podía ver, la certeza de que Dios no había terminado de hablarle, de que su ceguera no era el final de su historia, sino el comienzo de una visión más profunda. Cada noche, antes de dormir, el anciano extendía sus manos temblorosas hacia el cielo estrellado que no podía contemplar y susurraba las mismas palabras: «Señor, si aún tienes un propósito para este siervo ciego, muéstrame el camino. Mis ojos no ven, pero mi corazón está abierto». Mientras Elías vivía su vida solitaria en la montaña, la aldea del valle sufría una transformación terrible. La sequía había llegado como un castigo silencioso, secando los pozos, agrietando la tierra fértil y convirtiendo los campos de trigo dorado en extensiones de polvo gris. Los niños lloraban de sed. Los ancianos gemían en sus lechos esperando la muerte, y los hombres fuertes miraban el horizonte con ojos vacíos, sin esperanza de lluvia. Los animales habían comenzado a morir. Primero las cabras, luego las gallinas, finalmente las vacas que antes daban leche abundante y ahora solo mugían débilmente antes de desplomarse en el suelo reseco. El río que atravesaba la aldea se había reducido a un hilo de agua turbia que ni siquiera los perros sedientos se atrevían a beber. Las mujeres caminaban kilómetros hasta fuentes distantes, cargando cántaros pesados sobre sus cabezas solo para encontrar que esas fuentes también se habían secado, como si la tierra misma hubiera decidido cerrar sus venas y retener su sangre líquida. Con la sequía, llegó también la enfermedad. Una fiebre extraña comenzó a propagarse de casa en casa, consumiendo a los enfermos con una rapidez aterradora. Los curanderos de la aldea probaron todas sus hierbas y ungüentos, pero nada funcionaba.
La fiebre parecía alimentarse de la desesperación colectiva, creciendo más fuerte con cada muerte. El médico del pueblo, un hombre gordo y cínico que antes cobraba oro por sus servicios, ahora trabajaba sin descanso y sin cobrar. Pero incluso él admitía en voz baja que esta enfermedad era diferente, que parecía tener voluntad propia, como si buscara específicamente a los más débiles y los más puros. Las madres abrazaban a sus hijos febriles, cantándoles canciones de cuna mientras las lágrimas surcaban sus mejillas polvorientas. Los padres cavaban tumbas con manos temblorosas, preguntándose en silencio qué pecado habían cometido para merecer tal castigo. El sacerdote de la aldea organizaba procesiones desesperadas llevando estatuas de santos por las calles vacías, pero el cielo permanecía cerrado, sordo a sus súplicas. En medio de este sufrimiento colectivo, los aldeanos comenzaron a buscar culpables. Algunos señalaban a las viudas solitarias, acusándolas de brujería. Otros culpaban a los comerciantes forasteros, diciendo que habían traído maldiciones de tierras paganas. Los más fanáticos gritaban que Dios los castigaba por permitir que pecadores vivieran entre ellos. Las acusaciones volaban como flechas envenenadas, hiriendo los últimos vestigios de solidaridad que mantenían unida a la comunidad. Fue entonces cuando alguien recordó al viejo Elías, el ciego loco de la montaña, y las habladurías comenzaron. ¿No es extraño que la sequía empezara después de que él se fue a vivir allá arriba? Dicen que hace rituales paganos en la oscuridad de su cabaña. Mi abuela me contó que una vez lo vio hablando con demonios disfrazados de aves. El miedo y la ignorancia tejieron una red de mentiras alrededor del anciano inocente, y pronto una turba enfurecida se formó con la intención de subir la montaña y expulsar al ermitaño de aquellas tierras, creyendo erróneamente que su partida traería de vuelta la lluvia y la salud. Pero nadie se atrevía a dar el primer paso hacia la montaña prohibida, donde dicen que los espíritus antiguos aún caminaban entre las rocas. Una noche sin luna, mientras Elías oraba arrodillado en su cabaña, sintió que algo cambiaba en el aire. El viento, que usualmente soplaba con indiferencia sobre la montaña, comenzó a moverse de forma extraña, circular, como si danzara alrededor de su humilde morada. El anciano levantó su rostro ciego hacia el techo de madera, y sus oídos agudos captaron algo que no era exactamente un sonido, sino una presencia que se manifestaba a través del susurro de las ráfagas. Era como si el viento mismo hubiera adquirido conciencia y tratara de comunicarle un mensaje urgente. Elías sintió un estremecimiento recorrer su columna encorvada, y sus manos, que sostenían el rosario de cuentas de madera, comenzaron a temblar no de miedo, sino de anticipación. Había esperado este momento durante años, sin saber exactamente qué esperaba, pero reconociéndolo instantáneamente cuando llegó. El viento aumentó su intensidad, haciendo crujir las tablas de la puerta, silbando por las grietas de las ventanas, y en ese silbido, Elías escuchó su nombre pronunciado con una claridad que traspasó su ceguera y tocó directamente su alma. Elías, Elías. La voz no provenía de ninguna dirección específica, sino que parecía emanar de todas partes a la vez, del viento, de las piedras, del mismo latido de su corazón. No era una voz humana, eso lo supo de inmediato, pero tampoco era aterradora. Más bien poseía una cualidad que solo podía describirse como luminosa, aunque él no pudiera ver luz alguna. El anciano se puso de pie, apoyándose en su bastón, y con voz temblorosa preguntó al vacío: ¿Quién me llama? ¿Quién habla en la oscuridad de mi noche eterna? La respuesta llegó como una ráfaga más intensa que casi lo derribó, y dentro de esa ráfaga, palabras que se grabaron en su memoria como fuego sobre pergamino. Levántate y camina hacia el norte. Donde el águila anida en la roca más alta, encontrarás la entrada. No temas la oscuridad, pues no es mayor que la que ya habitas. En la cueva de los antiguos recibirás lo que has buscado sin saberlo. Elías sintió que sus rodillas flaqueaban, pero una fuerza desconocida lo sostuvo en pie. Sabía que no estaba loco, que esto no era producto de su mente solitaria,
sino un llamado real, tangible, imposible de ignorar. Durante toda la noche el anciano permaneció despierto, sopesando el significado de aquellas palabras. ¿Cómo podría un ciego subir más alto en la montaña, donde incluso los hombres con vista se perdían entre las rocas traicioneras? ¿Cómo encontraría una cueva que nunca había visto, en un territorio que solo conocía por los relatos de pastores borrachos en la taberna de la aldea? Sin embargo, algo en su interior le decía que estos obstáculos no eran excusas válidas, y que la misma fuerza que lo había llamado le proporcionaría el medio para obedecer. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol que no podía ver comenzó a calentar su rostro arrugado, Elías tomó su decisión. Preparó una pequeña bolsa con pan seco y un odre de agua, vistió su manto más grueso para protegerse del frío de las alturas y agarró firmemente su bastón de olivo. Antes de partir, se arrodilló una última vez frente a la cruz de madera y pronunció una oración simple, pero profunda. Señor, voy a donde me has llamado. Si es tu voluntad que muera en estas rocas, acepto ese destino. Pero si hay un propósito mayor, guía mis pasos como has guiado mi corazón. Y con esas palabras sellando su compromiso, el anciano ciego salió de su cabaña y comenzó a caminar hacia el norte, hacia lo desconocido, guiado únicamente por una voz que solo él podía escuchar. El ascenso fue más difícil de lo que Elías había imaginado. Cada paso requería una fe renovada. Cada piedra suelta bajo sus pies era una prueba de su determinación. El bastón de olivo se convirtió en su ángel guardián, tanteando el terreno antes de que su peso completo se comprometiera con cada movimiento. El sol de mediodía golpeaba su espalda con furia implacable, pero el anciano continuaba, murmurando salmos que su madre le había enseñado en la infancia, cuando sus ojos aún podían ver el rostro amoroso de ella. En varios momentos estuvo a punto de caer por precipicios que no podía ver, pero una intuición sobrenatural lo hacía detenerse justo a tiempo, como si una mano invisible jalara de su manto para advertirle del peligro. El viento se había convertido en su compañero constante, soplando con más fuerza cuando debía girar a la izquierda, calmándose cuando el camino era recto, rugiendo cuando se acercaba a un abismo. Elías comprendió que no caminaba solo, que algo o alguien lo guiaba con precisión milimétrica a través de un laberinto de rocas que hubiera sido imposible de navegar sin ayuda divina. Al caer la tarde, el anciano sintió que el terreno comenzaba a cambiar bajo sus pies. Las rocas afiladas daban paso a una superficie más suave, casi pulida, como si innumerables peregrinos hubieran caminado por ese mismo sendero durante siglos, desgastando la piedra con sus pasos devotos. El aire también era diferente aquí arriba, más frío, más puro, cargado de un aroma que Elías no podía identificar, pero que le recordaba vagamente al incienso que el sacerdote quemaba durante la misa de Pascua. Sus oídos captaron el grito del águila que había mencionado la voz, un sonido majestuoso que resonaba entre las paredes de roca invisible. El corazón del anciano se aceleró. Estaba cerca, muy cerca de su destino. Sus manos palparon la pared de piedra que se alzaba a su derecha, buscando la entrada de la cueva prometida, y de repente, sus dedos encontraron un espacio vacío, una abertura en la roca que exhalaba un aire extrañamente cálido en contraste con el frío de la montaña. Esta era la puerta. Lo supo con una certeza que no requería explicación. Elías se persignó 3 veces, murmurando una última oración de protección, y luego, con paso vacilante pero decidido, entró en las entrañas de la montaña sagrada. La oscuridad dentro de la cueva era absoluta, pero para Elías, que vivía en la oscuridad perpetua, esto no representaba ningún cambio significativo. Lo que sí notó fue el silencio extraordinario que reinaba en aquel lugar. Ni el viento ni el grito del águila penetraban estas paredes antiguas. Era como si hubiera entrado en un espacio fuera del tiempo, un santuario donde las leyes normales de la naturaleza no aplicaban. El anciano avanzó lentamente, su bastón golpeando contra piedra lisa, sus pasos generando ecos que sugerían un espacio mucho más vasto de lo que había anticipado. Sintió que descendía, que el suelo se inclinaba gradualmente hacia el corazón de la montaña, hacia algún lugar profundo y primordial. El aire cálido que había sentido en la entrada se intensificaba a medida que avanzaba, y con él una sensación de presencia, como si la cueva misma estuviera viva y consciente de su intrusión.
Elías no sentía miedo. Después de décadas de oscuridad, había aprendido que las cosas verdaderamente aterradoras no se esconden en las sombras, sino en los corazones de los hombres. Esta oscuridad era diferente, cargada de propósito y antigüedad, como entrar en la catedral de Dios tallada en roca viva por manos invisibles a lo largo de milenios. De repente, sin previo aviso, Elías sintió un calor intenso que envolvía su cuerpo como un abrazo. No era el calor del fuego terrenal que quema y destruye, sino algo completamente diferente. Un calor que penetraba hasta los huesos, que disolvía el dolor de sus articulaciones ancianas, que parecía llegar desde dentro y desde fuera simultáneamente. El anciano se detuvo, paralizado no por el miedo, sino por el asombro, y entonces sucedió lo imposible. A través de sus párpados cerrados, a través de las cataratas que habían cubierto sus pupilas durante 20 años, comenzó a percibir algo que no había experimentado desde que perdió la vista. Luz. No era una luz que pudiera describirse en términos normales. No tenía color específico, o mejor dicho, contenía todos los colores a la vez, pulsando con vida propia. Elías abrió sus ojos ciegos por instinto, y aunque seguía sin poder ver formas definidas, la luz que lo rodeaba era tan intensa, tan real, que lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos resecos. Cayó de rodillas sobre la piedra fría, y su bastón rodó lejos de sus manos temblorosas. «Señor», fue lo único que pudo susurrar antes de que su voz se quebrara en sollozos de gratitud y asombro. La luz comenzó a tomar forma, o más bien, Elías comenzó a comprender su naturaleza. No provenía de ninguna fuente física, ninguna antorcha o cristal reflejante, sino que parecía emanar de la roca misma, como si la montaña guardara en su corazón un fragmento del sol primordial que alumbró el primer día de la creación. En el centro de aquel resplandor imposible, el anciano percibió una presencia tan vasta que su mente limitada no podía abarcarla completamente. No tenía forma humana, pero tampoco era amorfa. Era simplemente existencia pura, concentrada en aquel punto del espacio y del tiempo. Y desde esa presencia, fluyó hacia Elías un torrente de comprensión que no requería palabras. Vio en su mente la aldea sufriendo en el valle, los niños sedientos, los enfermos febriles, las madres llorando sobre tumbas recién cavadas. Comprendió que su exilio en la montaña no había sido castigo ni abandono, sino preparación. Que su ceguera había sido necesaria para desarrollar una visión más profunda. Que su soledad lo había vaciado de sí mismo para poder llenarse de algo infinitamente mayor. Toda su vida, cada sufrimiento, cada momento de desesperación, cobraba sentido ahora en esta cámara de luz donde lo divino tocaba al humano. La voz que había escuchado en el viento resonó nuevamente, pero esta vez no desde fuera, sino desde dentro de su propio pecho. Elías, siervo fiel, has caminado en oscuridad para que otros puedan caminar en luz. Has soportado la soledad para que otros no estén solos en su dolor. Lo que te concedo ahora no es para ti, sino para aquellos que sufren sin esperanza en el valle. Extiende tus manos. El anciano obedeció, alzando sus manos arrugadas y temblorosas hacia la fuente de luz. Sintió entonces como si ríos de fuego líquido entraran por sus palmas, recorrieran sus brazos, llenaran su pecho y se instalaran en algún lugar profundo de su ser, creando una reserva de poder que no comprendía, pero que reconocía como sagrado. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas surcadas de arrugas, mientras repetía una y otra vez: «Gracias, gracias, gracias». No sabía exactamente qué era lo que había recibido, pero lo sentía latiendo dentro de él como un segundo corazón, cálido y vibrante, esperando ser liberado. La luz comenzó a disminuir gradualmente, no porque se extinguiera, sino porque Elías comprendió que ahora la llevaba dentro de sí mismo. La cueva volvió a su oscuridad antigua, pero el anciano ya no era el mismo hombre que había entrado. Algo fundamental había cambiado en la esencia misma de su ser. El regreso fue más rápido que el ascenso, como si la montaña misma hubiera decidido facilitar el camino del anciano transformado. Elías caminaba con una seguridad que no poseía antes, como si pudiera ver el sendero con ojos que no eran sus ojos físicos. Sus pies evitaban las piedras sueltas, sin necesidad de que el bastón las detectara primero. Su cuerpo se movía con una agilidad impropia de su edad avanzada. Algo había cambiado no solo en su espíritu, sino también en su carne. El dolor constante que había sido su compañero durante años había desaparecido.
reemplazado por una energía vibrante que pugnaba por ser liberada. Mientras descendía hacia su cabaña, Elías percibía el mundo de una manera completamente nueva. Los aromas se habían intensificado, pudiendo distinguir cada flor silvestre que crecía entre las rocas. Los sonidos adquirían nuevas dimensiones, escuchando el latido de vida en la tierra misma. Incluso el aire sobre su piel parecía comunicarle mensajes sobre la dirección del viento y la proximidad de la lluvia. Era como si sus otros sentidos se hubieran multiplicado por 1000 para compensar su ceguera, o quizá era que ahora percibía la realidad con sentidos que trascienden lo meramente físico. Al llegar a su cabaña al anochecer, Elías no entró a descansar como hubiera sido lógico después de tal jornada. En cambio, con una urgencia que no podía explicar, pero que no podía ignorar, comenzó a descender hacia la aldea del valle. Hacía años que no tomaba ese camino empinado que conectaba su exilio con el mundo de los hombres, pero ahora sus pies lo recorrían con la familiaridad de quien camina por la casa de su infancia. La luna creciente iluminaba débilmente el sendero, aunque para Elías esto no importaba. Una luz interior lo guiaba con mayor precisión que cualquier antorcha. A medida que se acercaba a las primeras casas del pueblo, comenzó a escuchar los sonidos del sufrimiento que la luz en la cueva le había mostrado. Gemidos de enfermos, llanto de niños, murmullos de rezos desesperados. Su corazón se contrajo de compasión y la energía que había recibido en la cueva pulsó con mayor intensidad, como reconociendo que había llegado el momento de cumplir su propósito. Elías apresuró el paso, guiado no por la razón, sino por un instinto profundo que lo impulsaba hacia la casa del primer enfermo. La primera puerta a la que llamó fue la de María, una viuda joven cuyo hijo de 7 años ardía de fiebre desde hacía 3 días. La mujer abrió con ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, y al reconocer la silueta del ermitaño ciego, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Elías, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz ronca. El anciano no respondió con palabras, simplemente pidió: «Llévame junto al niño». Algo en su tono, en la autoridad serena que emanaba de su presencia, hizo que la mujer obedeciera sin más preguntas. Elías se arrodilló junto al pequeño lecho, donde el niño yacía empapado de sudor, delirando con ojos vidriosos. Colocó sus manos sobre la frente ardiente del pequeño y en ese instante sintió que la energía que habitaba en su pecho fluía por sus brazos, salía por sus palmas y entraba en el cuerpo frágil del niño como un río de vida. La fiebre cedió instantáneamente. El niño abrió los ojos con claridad, reconoció a su madre y pronunció una palabra que no había dicho en días: «Agua». María cayó de rodillas sollozando, pero sus lágrimas ahora eran de gratitud. El milagro había comenzado, y antes del amanecer, toda la aldea conocería el nombre del ciego que sanaba con el poder de Dios en sus manos. La noticia del primer milagro se extendió por la aldea como fuego en paja seca. Para el mediodía del día siguiente, había una fila de enfermos y necesitados esperando frente a la casa de María, donde Elías había permanecido después de sanar al niño. Algunos venían con fe genuina, otros con escepticismo curioso, pero todos venían con desesperación. El anciano no rechazó a nadie. Con paciencia infinita, colocaba sus manos sobre cada persona que se acercaba, y en cada caso, el poder que había recibido en la cueva fluía a través de él hacia el necesitado. Fiebres desaparecían instantáneamente. Llagas que habían supurado durante meses se cerraban ante los ojos asombrados de los testigos. Huesos quebrados que los curanderos habían declarado incurables se soldaban con un chasquido audible. No era un poder que Elías controlara conscientemente, más bien era como si su cuerpo se hubiera convertido en un conducto para una fuerza que lo trascendía, que lo utilizaba como un instrumento, pero que no le pertenecía. Después de cada sanación, el anciano se sentía extrañamente débil y renovado al mismo tiempo, vaciado de sí mismo, pero lleno de propósito. Sin embargo, el milagro más grande no fue la sanación de los cuerpos, sino la transformación de los corazones. Los mismos aldeanos que habían murmurado acusaciones contra Elías, que lo habían llamado loco y peligroso, ahora se arrodillaban ante él con lágrimas de arrepentimiento.
Las familias que habían estado divididas por culpas y sospechas durante la sequía comenzaron a reconciliarse, reconociendo que su sufrimiento compartido debería haberlos unido en lugar de separarlos. Los ricos que habían acumulado grano mientras sus vecinos pasaban hambre, abrieron sus graneros con generosidad renovada. Los que habían acusado falsamente a otros de brujería, pidieron perdón públicamente en la plaza del pueblo. Era como si la luz que habitaba en Elías hubiera comenzado a irradiar desde él, tocando no solo los cuerpos enfermos, sino también las almas enfermas de toda la comunidad. El anciano ciego se había convertido, sin pretenderlo, en el catalizador de un renacimiento espiritual que la aldea necesitaba desesperadamente. Y él aceptaba este papel con humildad profunda, recordándose constantemente que no era él quien realizaba estos milagros, sino aquel que lo había llamado desde el viento. En el tercer día de su presencia en la aldea, mientras Elías oraba en la pequeña iglesia al amanecer, sucedió el prodigio final que todos recordarían por generaciones. El cielo, que había permanecido cruelmente azul y vacío durante meses de sequía, comenzó a llenarse de nubes oscuras. Los aldeanos salieron de sus casas, mirando hacia arriba con asombro y esperanza apenas contenida. El anciano ciego, sentado en los escalones de la iglesia, levantó su rostro hacia un cielo que no podía ver y sonrió con una paz que irradiaba como luz interior. «Ya viene», murmuró. Y como si sus palabras hubieran sido una invocación, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. No fue una lluvia común, fue un diluvio de misericordia que lavó el polvo de los techos, llenó los pozos secos, revivió los campos muertos y empapó la tierra sedienta hasta que los ríos volvieron a correr. Los aldeanos danzaban bajo la lluvia, levantando sus rostros y sus manos hacia el cielo, llorando y riendo simultáneamente. Niños que nunca habían visto llover corrían descalzos por las calles convertidas en arroyos. Y en medio de todo esto, Elías permanecía sentado en los escalones de la iglesia, completamente empapado, pero sereno, sabiendo que su misión estaba cumplida y que podía regresar a su montaña con el corazón en paz. Los meses siguientes transformaron la aldea de maneras que nadie hubiera podido predecir. Los campos volvieron a verdear con cultivos abundantes. Las enfermedades desaparecieron completamente y una prosperidad modesta pero genuina regresó al valle. Sin embargo, el cambio más profundo no era material, sino espiritual. Los aldeanos habían aprendido una lección que ninguna homilía del sacerdote había logrado enseñarles: que lo divino puede manifestarse a través de los más humildes, que los rechazados por la sociedad pueden ser elegidos por Dios para propósitos extraordinarios, y que la verdadera riqueza no se mide en cosechas abundantes, sino en corazones generosos. Construyeron un pequeño santuario, en el lugar donde Elías había realizado la primera sanación, no para adorar al anciano, quien lo habría prohibido enérgicamente, sino para recordar el día en que la misericordia divina tocó su pequeña comunidad olvidada. Peregrinos de aldeas lejanas comenzaron a llegar, buscando al ermitaño santo que hablaba con Dios y sanaba con sus manos. Pero Elías había regresado a su cabaña en la montaña, rehuyendo la fama y el protagonismo.